A veces uno quisiera que a todos se nos quedaran los mensajes, las predicaciones, pero la mente a veces como que nos traiciona y se nos olvidan algunos otros conceptos, por lo cual pedimos anotar. Así que los que puedan anotar, anotan. Es bueno revisar nuestras notas y hay existe la oportunidad de que nosotros podamos investigar los conceptos. Cuando en una iglesia uno oye una palabra extraña, hay que anotarla, porque se da un vaciamiento. Vaciamiento significa como que un concepto se fue al vacío, y los conceptos se van al vacío, y es lo que popularmente decimos: por un oído nos entra y como que por el otro nos sale. Entonces, no queremos que haya lo que se llama vaciamiento semántico, es decir, uno dice una cosa, pero usted lo escuchó y dice: no sé, ¿oíste que dijo tal cosa? Se me fue. Por eso es importante anotar en las clases, en los mensajes, en las meditaciones. Siempre es importante anotar. Recordemos un poquito sobre la historia de Israel. Yo sé que algunos de ustedes se recuerdan que Jacob, acuérdense, los patriarcas, los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, son los tres patriarcas del pueblo de Israel. Este último, pues, tuvo dos esposas, ya ustedes ya saben, Raquel y Lea, pero también tuvo dos concubinas. Y de estos, pues, le nacieron varios hijos, que después los venimos a conocer como los hijos de Jacob. Pero a Jacob le cambiaron el nombre y le llamaron Israel. El Señor le llamó Israel. Entonces, de ahí se les conoce como los hijos de Israel o el pueblo de Israel. Al recordar esto, nos hace pensar que en algunos momentos Moisés tuvo la oportunidad de ver ese pueblo que salió de Egipto, y eran cantidades enormes, y se dividían en 12 tribus. De ahí que se habla de las tribus de Israel. Y esas tribus pues eran completamente numerosas, tan numerosas que posteriormente, con el paso del tiempo, se repartieron las zonas de la tierra y estaban por todo ese territorio esparcidas. Y cuando había un problema entre una de ellas con otros pueblos, entonces venían las otras y se ayudaban unas a otras. La unión de esas 12 tribus se les llegó a llamar Confederación de las Tribus, o se usó una palabra griega de otras tribus que con el tiempo se vieron, pero que algunos teólogos se resisten a usar. Es una palabra un poco extraña, que es la anfictionía. Y la anfictionía era la unión de esas tribus para protegerse, para ayudarse en el desarrollo. Ahora, no es que exactamente esas 12 tribus se componían de descendientes puros de Jacob o de Israel, sino que a cada una de esas tribus se le fueron incorporando personas de otros pueblos y tenían que aprender a adorar al único y sabio Dios que se le había revelado a Abraham, a Isaac, a Jacob y a Moisés. Entonces esas 12 tribus en esa anfictionía se ayudaban las unas con las otras, y así fue como ellos fueron esparciéndose por todo Canaán. En algunos momentos de crisis se ayudaban, como les repito, y esta es una situación en la que Dios les iba guiando, pero no siempre ellos se comportaron o se portaron como debían. Después vino lo que se llamaba la ley deuteronómica, que sirvió para ayudarles a ellos a poder administrar la justicia de acuerdo a lo que Dios revelaba. Piense usted esto: 12 tribus, esa cantidad de gente con problemas entre ellos mismos, ¿cómo podían hacer para mantener la paz? Piense un poquito esto: si en una misma casa a veces cuesta
mantener la paz. Ahora piense en toda una familia, mantener la paz. Ahora piense en una innumerable cantidad de familias, mantener la paz. Y la paz se logra cuando hay verdadera justicia. Cuando no hay justicia, entonces la paz peligra. Y en ese sentido, en Deuteronomio 16, le voy a empezar a dar las citas para que ustedes vayan anotando. En Deuteronomio 16, del 18 en adelante dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno cierra los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Si usted se fijó bien, le está diciendo: coloca jueces y oficiales en cada una de esas ciudades donde están las tribus. Y ten cuidado, le está diciendo, de no torcer el derecho, de no hacer acepción de personas, de no tomar sobornos. Que esos jueces que estarían en esas tribus tendrían que ser personas muy rectas. Si vas a implementar la justicia, si vas a impartir justicia, entonces no aceptes el billete debajo de la mesa, ¿verdad? En ese tiempo no era billete, era monedas de oro, qué sé yo, pepitas de oro, alguna joya. No aceptes nada de eso. Entonces había que instituir sofet, y sofet se le llama a ese tipo de jueces, a esas personas que dispensan la justicia, y se le está diciendo que cada uno de ellos tiene que ser recto. En este caso, vemos nosotros a Moisés impartiendo la justicia, pero hay un problema con Moisés. Un solo hombre administrar la justicia para tantísima gente. Mira que este me quitó mi oveja, mira que este me pagó poco por la cabra, mira que aquel me vendió un animalito que estaba malo y entonces no me quiere devolver el dinero, mira que yo le hice un préstamo a este y no me quiere pagar. Imagínense ustedes la clase de problema que habría entre toda esa gente y un solo hombre atendiendo. Entonces, en Éxodo 18, del 13 al 22, dice que aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía con el pueblo, le dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre uno y el otro y declaro las ordenanzas de sus leyes. Ahí va desarrollando el texto, que ustedes lo pueden leer posteriormente, y él le dice que escoja varones, en el verso 21, de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y juzgarán al pueblo en todo el tiempo. Cuando el asunto sea grave, lo van a traer a ti. Entonces él le está diciendo: de esa manera no te vas a desgastar. De esa manera vas a saber distribuir entre los demás las tareas. Ya no te será tedioso y la gente va a tener la oportunidad de recibir justicia en cada uno de sus casos. Así es que la personalidad de estos individuos tenían que ser que no amaran, o sea, que ellos no sintieran amor por el dinero. ¿Por qué? Porque alguien posiblemente los podía tentar. Y la justicia tenía que ser impartida de manera que todos recibieran la satisfacción de que su caso fue
juzgado imparcialmente. Si vamos a Deuteronomio 17, del 8 al 13, dice: cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio entre las clases de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiera en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Esta es la distribución también de la justicia entre los levitas, entre los jueces, entre los sacerdotes, y ellos impartirían esa justicia. Así es que estos jofet, o sea, estos jueces, eran gente muy especial. Pero vino un período, y ese período para el pueblo de Israel se le llamó el período de los jueces. Fueron varios los jueces. Y después de la muerte de Josué, hubo mucho desorden. Se desorganizaron toda esa gente. Entraron en disputas, en discordias tribales. Se suponía que ellos en su confederación se ayudarían unos a otros, pero empezaron los conflictos cada vez mayores, y entonces es donde encontramos en el libro de los jueces cómo se fueron organizando y cómo el Señor levantó estos jueces. En Jueces 2:16 usted verá que dice que el Señor levantó jueces para que los librase. Ojo con esto. El texto en realidad lo que está diciendo es que le levantó libertadores. O sea, un juez era visto como una persona que los iba a liberar, que los iba a ayudar a salir de situaciones difíciles. Así es que esos representantes de Dios, ¿qué necesitaban tener? Sabiduría. Necesitaban ser muy sabios y ser muy conscientes de lo que están haciendo. En Jueces 3, del 9 al 11, para los que gustan anotar, dice: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano, y ahí aparece el rey de Siria. Entonces, observen bien esto. Dios levantó personas sobre los cuales el Espíritu de Dios venía y juzgaban con sabiduría. Qué interesante, ¿verdad? Cuando la persona puede tener un juez donde el Espíritu Santo de Dios actúe. Y por eso encontramos a varios jueces. Desde Otoniel, Ahol, Samgar, Débora, aparece una mujer aquí, Gedeón, Abimelech, Tola, Jair, Jefté, y otros más, incluso Sansón, hasta llegar a Samuel. Y no se incluye todavía, así como lista, los dos hijos de Samuel, porque se portaron muy mal. Está claro que esta palabra Josef, o sea, juez, es líder, hace justicia y dirige batallas. O sea, no puede ser cualquier persona. Es una persona con un carisma tan grande que por un lado tiene que juzgar situaciones y por el otro tiene que ser un estratega de guerra. Así es que no era cualquier persona, eran hombres, y en este caso Débora también, con una bendición tan grande de que sus vidas fueran dirigidas para resolver problemas muy difíciles. Así que si usted necesita que Dios le dé ese tipo de sabiduría, pues tiene que pedirla mucho en oración, y el Señor la da abundantemente. Algunos de las tribus habían visto una mala aplicación de la justicia, y entonces reaccionaron especialmente contra los hijos del profeta Samuel,
que era también juez, y reaccionaron tan feo que dijeron, tenemos que salir ya de esta situación de los hijos de Samuel y ya no queremos más jueces. Lo que necesitamos es un monarca, un rey. Ahí es donde ya lo que era la teocracia tambalea para entrar lo que se llama la monarquía. Y como dijimos antes, la teocracia estaba empleada por los sacerdotes, los profetas y los jueces. Una pregunta que les va a salir a ustedes ahí en el grupo, así que tenemos que anotar eso también. En 1 Samuel 8, 6 al 7 dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Esa teocracia, es decir, Dios gobernando con su Santo Espíritu a través de estas personas que recibían el llamado para ser jueces, ya estaba en amenaza porque la gente estaba despreciando eso. ¿Sabe qué estaban despreciando? A Dios, ¿verdad? Ya no queremos a estos hombres. Ya no queremos con estos hombres y a esta mujer como la que hubo también. Nosotros ya no queremos nada de eso. No queremos. Lo que necesitamos es un rey. Necesitamos un líder. Alguien que nos lleve a nosotros a la victoria con todas estas situaciones. Y entonces hay una palabra que yo le he estado diciendo, pero no sé si en la otra oportunidad también la aclaré, que la teocracia, teos, Dios, y kratos, poder, gobierno. Teocracia tendría que decir el gobierno de parte de Dios, Dios dirigiendo a su pueblo. Entonces, Dios le revela a Samuel que escogería a Saúl, 1 Samuel 9:2, y entonces hay una característica que la Biblia señala del rey Saúl, y dice que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. ¿Se acuerdan? Era el más alto de todo Israel. Y entonces, ¿qué es lo que hace Samuel posteriormente? Lo unge como rey porque está siguiendo los lineamientos de parte de Dios. Ahora, aquí viene algo interesante, 1 Samuel 10, del 9 en adelante, que al separarse Saúl de Samuel, dice que le mudó Dios su corazón y recibió señales que confirmaban lo dicho por el hombre de Dios. Le mudó el corazón. Es decir, si Dios lo llamó a él como el primer monarca, lo que Dios hizo fue cambiarle el corazón. Eso, si vamos a asumir un ministerio dentro de lo que es el servicio a Dios, uno de los requisitos fundamentales es que nuestro corazón sea transformado. Si queremos tener, y esto es con todos los de la iglesia, nosotros queremos gobernar y hacer las cosas a nuestra manera. Observe, decimos, Dios es mi rey, pero a las finales nosotros tomamos las decisiones. Yo soy creyente y para mí Dios es mi rey, pero yo hago lo que yo quiero. Le digo, Dios es mi rey, pero al fin y al cabo, el que decido soy yo y al final me meto en líos. Porque si yo digo, Dios es mi rey, entonces debo esperar a que Él dé la señal, la orden. Pero nosotros decimos, Dios es mi rey y no esperamos señal ninguna. Nos dejamos ir de un solo. Y eso sí es problema. Pero fíjense que dice aquí que una vez que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, le vino con poder, en 1 Samuel 10:10, dice que le salieron al encuentro una compañía de profetas. Y él estaba, Saúl, profetizando junto con los profetas. Qué hermoso, ¿verdad? Vino el poder de Dios sobre él y al mismo tiempo que le cambió el corazón, le salieron al encuentro una cantidad grande de profetas y junto con ellos comenzó a profetizar.
¿Qué refranes podría venir a su mente cuando usted ve algo así como esto? ¿Qué dichos populares podría decir? ¿Se le ocurre alguno? No es tanto de dime con quién andas, ¿verdad? Sino el poder de la influencia de aquellos con los cuales yo me reúno. Y en este caso, Saúl es transformado en su corazón y enseguida se ve rodeado de gente que tenía el mismo espíritu. Es como en las cosas de Dios. Si yo quiero algo del Señor, si yo quiero ser educado en la obra de Dios, si yo quiero crecer en la obra de Dios, tengo que juntarme con gente que comparta ese mismo deseo, ese mismo sentir, ese mismo anhelo. Usted ha visto que hay gente que le cuesta hasta ir a la iglesia. Como que hay que convencerlo. Vamos a la iglesia. Vamos, viera qué bonito. Hoy nos va a llegar una cantante especial, ¿verdad? Hoy va a venir una persona que va a dar un testimonio especial. Y a veces decimos eso porque como que nos cuesta seguir al Señor. Pero cuando en usted obra el Espíritu Santo de Dios, en usted hay un deseo muy grande de juntarse con otros que comparten la misma fe para bendecir el nombre del Señor, para gozarse en el Señor, para cantar al Señor, para bendecir al Señor, para orar con el Señor, y a usted no le cuesta. ¿Por qué? Porque comparte el mismo gozo. Y Saúl se enfrentó a varias batallas. Saúl pues lo estaba guiando el Señor. Pero cuando usted va a 1 Samuel capítulo 13, en el 8, 1 Samuel 13, en el 8 dice: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba, porque estaba en un asunto de guerra. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Ojo, estaban en guerra. Samuel le había dicho: espérame, que cuando yo venga le voy a ofrecer al Señor el sacrificio y el Señor nos va a dar la victoria. El rey, a Saúl, no le correspondía como monarca presentar un sacrificio a Dios. Esa era la tarea de Samuel, no del monarca. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Samuel viene y le hace el reclamo y le dice: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, el que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Qué hiciste, hombre? Eso no te tocaba a ti. ¿Por qué te adelantaste? Ese es el problema de nosotros con la paciencia. Como no me salen las cosas como yo esperaba. Yo le he estado orando a Dios, hermano. Mira cuánto le he orado al Señor. Y entonces dicen eso como argumento, pero no nos están diciendo lo que se está callando, porque lo que se está callando es: pero como Dios no hizo nada, yo hice esto. Yo le he estado pidiendo a Dios, hermano, mire, viera cómo yo le he orado, pero como Dios no hace nada, entonces yo hice esto. ¿Verdad? Como la mujer que dijo: ay no, yo le estaba orando al Señor trabajo, pero como no me salía nada, me metí de bailarina. ¿Ve? No me sale nada. Entonces, cuando uno le está orando a Dios por algo, entonces tiene que tener la suficiente paciencia, porque cuando Dios actúa en el momento preciso y en el momento oportuno. Y entonces la bendición es permanente. Y se le dijo:
en 1 Samuel 13:14, ahora tu reino no será duradero. ¿Por qué? Porque la desobediencia trae su pago, y el desespero trajo también que el rey tuviera un periodo más corto. Saúl volvió más tarde haciendo la guerra a sus vecinos hostiles a Israel, y a donde quiera que se volvía, es cierto, usted lo lee en la Biblia, en 1 Samuel 14:47, y él salía vencedor. Así que su fama es porque él salía vencedor, era estratega, Dios lo ayudaba también. Pero la desobediencia tiene sus consecuencias. Hubo un momento en que Dios le dijo, ve, ataca a ese pueblo y no perdones nada ni a nadie. ¿Y qué pasó con él? Él desobedeció. Y entonces en 1 Samuel 15, en el 22 dice, Samuel le dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de carnero. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Se imagina usted, hermano y hermana, el privilegio de haber sido escogido y de haber sido colocado como rey, y arriesgar todo eso por hacer lo que él quería? Y le estaba presentando a Dios sacrificio. ¿Acaso Dios se complace en que uno esté presentando tanto sacrificio como en cuanto a que uno obedezca a Dios? Porque aquí lo que le está diciendo es, a Dios no, ¿qué le va a interesar a Dios el humo de una oveja achicharrada, quemada? O sea, el Dios de los cielos, como que Él se ponga con gozo y alegría porque se le está matando un animal, cuando el que está matando el animal es un criminal. Como el que está ejerciendo un oficio sacerdotal y al mismo tiempo tenga las manos manchadas de sangre. ¿Acaso a Dios le complace eso? Lo que a Dios le complace de una persona es que la persona sea obediente. Porque usted puede andar con los ojos sumidos de tanto ayuno, de tanto desvelo, de tanta vigilia, pero si usted no es obediente, de nada le sirve. Porque hay personas que dicen, he estado ayunando, mira cómo he estado ayunando, mire cómo ando la cara, vea, porque he estado ayunando tanto. Pero, ¿y desobediente? Pues es lo que le pasaba a Saúl. Saúl había caído en desobediencia, y por caer en desobediencia, entonces sencillamente le dijeron, vas para afuera, ¿no? Ahora, amados, vamos a ver Miami 2021. Ya no tenemos, aquí por lo menos, monarca, reyes. Hay reyes todavía en otros países, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros no tenemos, nosotros tenemos un gobierno completamente o compuesto de diferente manera. Aquí hay presidentes, aquí hay vicepresidentes, aquí hay gobernadores, aquí hay alcaldes, hay alcaldesas. Es decir, la estructura gubernamental es totalmente diferente. Pero lo que se pide de nosotros es que nosotros en nuestro corazón pues adoremos a un rey que no es humano, sino que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. De la teocracia a la monarquía. Y se dio la monarquía con Saúl, con David, con Salomón y con el resto de los reyes del sur y de los reyes del norte de Israel. Y se acabó la teocracia y pasaron cientos de años en que no se hablaba entonces de que fuera Dios rey. ¿Hasta qué? Hasta que vino Jesucristo. Por eso es
es fascinante el estudio de la Biblia, es algo deleitoso, es algo rico de ver cómo la Biblia nos va señalando a nosotros los cambios. A veces nosotros leemos, pero no vamos viendo los cambios que se van dando, porque ahora, en el caso de nosotros los cristianos, no hablamos de la monarquía antigua, sino de nosotros los cristianos hablamos de un rey, que es Cristo el Señor. Entonces quiere decir que retornó la teocracia otra vez. ¿Por qué? Porque ahora ya se habla de un reino que le pertenece a nuestro Padre eterno celestial y que nosotros estamos adentro de ese reino. Y que nosotros, como parte de ese reino, para que sea efectivo, para que sea eficaz, para que sea exitoso, entonces debemos de estar dentro de ese reino, el reino de Dios. Por eso Jesús decía, y Juan el Bautista decía, arrepentíos, porque el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y para ser parte de ese reino de Dios no es con una inscripción. Para ser parte del reino de Dios no es con una ficha o con un boleto. Para ser parte del reino de Dios significa haberse humillado delante del Padre y recibir a Jesucristo como Señor, Rey y Salvador. Entonces ahora la situación es completamente diferente. Significa entonces que si yo estoy en la teocracia, aunque haya presidente, primer ministro, gobernadores, alcaldes, alcaldesas, aunque haya todo este tipo de personas, la Biblia dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Me están siguiendo? Es menester, dice, aunque haya presidentes, aunque hayan gobernadores a los cuales, según la Biblia, nosotros respetamos, aunque haya este tipo de personas, hay alguien que es superior a ellos, y si las leyes de ellos van en contra de las leyes de nuestro rey, entonces yo no tengo por qué obedecerle. Estamos pensando lo que se está diciendo. Si las leyes de los hombres contradicen las leyes de Dios, entonces yo tendré que oponerme a esas leyes de esos hombres. Aunque son pocos los amenes. Porque hoy se dictan toda clase de leyes en el mundo, leyes contaminadas por diversas ideologías, donde quieren imponerse hegemónicamente los gobernantes de turno. Y digo gobernantes de turno porque cada vez que hay elecciones vienen con un nuevo pensamiento. Y hay leyes que se aprueban bajo presiones de fuerzas no cristianas. Les voy a hablar de una de esas fuerzas. Aquí en Estados Unidos, en Europa y en el mundo entero, hace más de 3,000 años, se dieron las organizaciones secretas con el propósito de dar libertades, de impartir justicia. Y una de esas organizaciones secretas fueron los masones. La masonería fue trabajando con base al secreto. Y para entrar a formar parte de los masones había que hacer un rito que llevara al secreto. Y el cristianismo y la masonería no son compatibles. Sin embargo, aquí en la historia norteamericana, busque, googlee si quiere. Métase a Firefox, investigue con los motores de búsqueda del internet, cualquiera que sea, usted se va a dar cuenta de la influencia de la masonería en la historia de los Estados Unidos. Que cuando usted va a votar, usted no se fija quién es, sino que dice, ay, a mí me gusta más el candidato tal o la candidata tal, pero no nos fijamos quiénes se mueven detrás de ellos
especialmente porque muchos en las iglesias somos más emocionalistas que racionales. Y ese es el problema. Porque detrás de todos estos que se han montado en el poder, no siguen los lineamientos del Rey de Reyes y Señor de Señores, sino lineamientos politizados y negociados con las distintas fuerzas terrenales que son, entre comillas, mayoritarios, y les ofrecen a ellos: te vamos a dar votos si tú apruebas estas leyes. Y nosotros, cuando venimos a sentir, las leyes ya fueron aprobadas. ¿Sabe que los masones, cuando se organizaban, decían que ellos luchaban contra la ignorancia, el fanatismo? Eran tres. Y la tiranía. La ignorancia, el fanatismo y la tiranía. Y entonces los masones decían: tenemos que luchar contra la ignorancia. Y empezaban a educar a la manera de ellos. Tenemos que luchar contra el fanatismo, y comenzaron a luchar contra los cristianos. Tenemos que luchar contra la tiranía, y hablaban de las libertades que había que obtenerse. Tan es así que el primero de los presidentes, George Washington, era masón. Pues nosotros decimos: no, de verdad. Teodoro Roosevelt, yo noté algunos de ellos, masón. Harry Truman, masón. El mismo Gerald Ford, masón. Ronald Reagan fue nombrado masón honorario. Y Bill Clinton era parte de otra de las órdenes. Estos presidentes que para hacer favores políticos influían en los gobernadores. Y ellos, para llegar al poder, recibían la ayuda de grupos masones internacionales. ¿Para qué? Para crear leyes en las cuales ustedes dicen: pero ¿y estas leyes que están aprobando están muy raras? Están raras. Bueno, leyes contra los inmigrantes, y ni cuenta nos damos. Hay un proyecto de ley ahorita, está fresquecito, se está cocinando, que es que el gobierno quiere saber en qué gasta usted más de $600. Que cuando usted esté gastando más de $600, el IRS quiere saber en qué usted los está gastando. Y claro, han saltado los multimillonarios y han saltado el resto de los políticos. ¿Cómo va a ser eso? Eso no es posible, ¿verdad? Y ahora viene la lucha entre todos ellos. Por eso a mí me preocupa y me está gustando el estudiar el libro de los reyes, porque me estoy dando cuenta de qué cosas están cocinando debajo de la mesa. Y que cuando ya montan las leyes, los cristianos decimos: ¡qué barbaridad! Mira lo que hicieron. Y se queda como charlas de café, pero en las iglesias, como yo quiero andar con las calles de oro con Jesús. Y nos encantan los coritos que nos elevan, ¿verdad? Claro. Y nos gusta si decimos más todavía: remolineando. Y nos ponemos y nos tienen remolineando la cabeza, que no nos dan chance de pensar qué es lo que están haciendo. Y aún los cantantes de estos, de los más reconocidos y de moda, no son capaces de crear canciones que despierten la conciencia del cristiano, sino de redactar canciones que lo eleven más a la nube número 9 y que lo haga a uno olvidarse de la realidad que uno está viviendo. Ya se incomodaron. No, porque si se incomodan, perfecto. Porque lo que se hace muchas veces es crear un cristianismo de acomodamiento. Nos acomodamos, nosotros los cristianos somos fáciles de acomodarnos. Aquí nos da más sombrita, venite para acá. Aquí, no, por allá, sí, aquí hay más sombrita, venite por acá. Y entonces
dormimos el sueño del opio. Y no queremos abrir nuestras mentes y nuestras conciencias, que se están dando leyes que van en contra de los valores del reino de Dios. Por todas esas ideologías que están apareciendo y que están siendo aceptadas a nivel universal por políticos hijos del diablo, que con tal de llegar al poder aceptan los compromisos con los que más tienen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una vez que llegan al poder, empiezan a hacer acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Internacional del Desarrollo, con los Illuminati y con cuanto demonio se les aparezca encima, con tal de que les den plata. Vea usted en Centroamérica, es el ejemplo cercano que yo tengo. Bueno, no me voy a meter con el país de nadie, me voy a meter con el mío, en El Salvador. Hoy, precisamente hoy, que están destapando la olla de todos los presidentes corruptos, diputados corruptos, políticos corruptos, todo el mundo está huyendo del país. Porque eso es lo que hacen. Pero antes de que se fueran del país, aprobaron una serie de leyes que beneficiaran a los bancos. Entonces, ¿qué hacían los bancos? Que usted hacía un préstamo y le montaban intereses grandes, y si usted no lo lograba pagar, le quitaban su casa. Pero a la hora de votar por ellos, todo el mundo decía, ¿de qué partido es usted? Ah, yo soy del verde. ¿Y usted? Ah, yo soy del azul. Toda mi familia ha sido azul por siempre. A ese le cegaron el entendimiento, hermano. Porque uno no debe de ser o apoyar ninguna tendencia porque lo hicieron los abuelos o los bisabuelos. Uno tiene que hacer las cosas porque uno tiene conciencia y tiene convicción de lo que está haciendo. Si no, se está comportando como Saúl, que en vez de obedecer a Dios, estaba obedeciendo a los hombres y hacía lo que le daba la gana. Por eso algunos de ustedes tienen que tener cuidado. Miren las leyes ahora, miren las leyes, estas leyes están locas, hermano Gustavo. Están locas, de verdad. ¿Cómo es posible que allá en Nueva York, para entrar a un restaurante, exigen el certificado de la vacuna? Para entrar a ver un partido, el certificado de la vacuna. Y te vas a Texas y es otra historia. Y te vienes a la Florida y dice $5,000 de multa al que exija el certificado de vacuna. No les importa la salud de la gente. Mentira, mentira, mentira. Les importa el dinero, eso es todo. Y nosotros somos los que andamos aquí. ¿Ya te vacunaste? No, no te vacunaste. ¿Y usted ya se vacunó? Y andamos así. Y andamos así. Llevamos ese estilo de vida porque no sabemos qué es lo que está pasando en el mundo. Solo sabemos que fulano se enfermó, boom, se murió. La fulana se murió y boom, y el otro también, el otro también. Corramos entonces, que nos pongan lo que caiga. Nos manejan. Por eso hay gobernadores que coquetean con la dictadura, mientras otros se quedan dormidos. Por eso yo digo, Señor, danos inteligencia, danos inteligencia. Hay un montón de leyes que se están aprobando. Están saliendo juegos para los niños que les distorsiona su concepto de hombre-mujer. Están saliendo programas educativos con otras tendencias. Tenemos agrupaciones feministas haciendo hasta el ridículo en muchas situaciones. Y nosotros los cristianos, claro que tenemos que, yo estoy diciendo, Señor Jesús, venga y venga, Señor, a poner el orden en esta tierra. Venga, Señor, a poner el orden aún dentro de tu iglesia. Porque todo el mundo dice, allá agarraron a no sé cuántos curas pedófilos. Ay, qué barbaridad, ¿verdad? Qué barbaridad. Y ahí nos quedamos. Nos quedamos ahí. Allá se están dando unos desfiles que cuando yo había visto en El Salvador esos desfiles así medio raros de
vestidos de toda clase. Gente, Dios mío. Y nosotros los cristianos, qué barbaridad, hermano, qué barbaridad. Pastor, ore por mí porque mi cuñada no me quiere hablar. ¿Qué voy a estar orando yo? Porque vaya y reconcíliese, que hay otras cosas por las que debemos de orar. ¿Hacia dónde se está dirigiendo este país? ¿Hacia dónde se están dirigiendo nuestros países en América Latina? Que cambian de presidentes, de alcaldes, de gobernadores, como que si estuvieran jugando ajedrez. Aquí muevo el alfil, peón 7-4. Torre Blanca, muevo para allá. Se están moviendo así y el que padece es el pueblo. Por eso se pedía que los reyes fueran conforme al corazón de Dios. Pues entonces necesitamos hombres y mujeres que tengan el corazón de Dios. O estos hombres, por Dios santo, que se pongan la mano en el corazón y comienzan a dar leyes que vayan de acuerdo a las leyes que Dios nos ha dado a nosotros. Si bien es cierto, la Biblia dice no matarás, pero nosotros encontramos aquí un montón de gente que manda a matar multitudes de personas en las fronteras. Dios ten misericordia de nosotros, porque si Saúl desobedeció a Dios, ¿cuántos de estos que están en el poder siguen desobedeciendo al Señor? Por eso yo me gozo y yo digo, Señor, mi fe está puesta en ti y en nadie más. Porque la Biblia me dice, cualquier cosa que me diga, no, la Biblia dice, todo hombre es mentiroso y solo Dios es veraz. Entonces la fe nuestra tiene que estar puesta en el Señor. Algunos de nosotros, no, Trump era el hombre, Trump es Trump aquí, Trump allá. Y los otros, ¿qué podíamos haber dicho? No, es Biden. Y ahora Biden, ¿cuándo se va? Váyanse de aquí. No, hermanos, de verdad, cuando yo entro a ver la Biblia y veo la historia de los reyes, de los hombres de Dios, ¿dónde fue que se equivocaron? ¿Dónde fue que cometieron errores? Yo encuentro que hay un rey que no se equivoca. Por eso yo no soy budista, ni soy de ninguna otra organización. Por eso yo digo, soy cristiano porque yo creo en un rey que me dio la libertad y que dijo que conoceremos la verdad y la verdad nos haría libres. No es asunto de dejarnos arrastrar por lo que diga cualquier hombre político o cualquier mujer política. Es un asunto de seguir a Dios, de lo que dice su palabra. Él no falla, mi hermano. Él no te va a decepcionar. Él no te va a decepcionar. No te va a decepcionar. Él es Jesucristo y no te va a decepcionar. Él es el que merece nuestra admiración, nuestra obediencia. Y no es un asunto de fanatismo. Porque si a mí me ve un masón, dice, ¿ves? Contra estos son los que nosotros luchamos. Si a mí me ve una feminista, dice, ves, contra esto. Si me ve otro de LGTB, ¿cuánto? No sé cuánto. ¿Ves? Contra esto es que luchamos. No es fanatismo. Son raíces en la fe en Jesucristo, que es el único que nos da a nosotros la libertad. Por eso es un gusto ser creyente de Jesucristo. ¿Es lo que dice la palabra de Dios? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Mis ojos no están puestos en ningún ser humano, están puestos en Jesucristo. Mi salvación no me la va a dar ni los republicanos, ni los demócratas, ni de los independientes. Mi salvación me la da Jesucristo. Las convicciones no me las dan el partido rojo, ni el verde, ni el azul. Me las da Jesucristo. Y si eso es ser fanático,
Llevamos más de 2000 años sintiendo el poder, no en el poder, sintiendo el poder de Jesucristo. Y no solo nosotros, las iglesias en el mundo que adoran al Señor de todo corazón. Así que si usted quiere seguir oyendo de esto, lo invito el próximo domingo, en este mismo lugar, a esta misma hora. Y al que le dolió, venga el otro domingo, que va a ver que no, ya el dolor es menos. ¿Verdad? Le damos gracias al Señor. Vámonos de pie. Demos gracias al Señor. Eso que sea para el Señor.